tenía que analizarse, por ejemplo, regionalmente. Y en términos regionales, hablar de equidad es una sola palabra que no se soporta en la realidad. O sea, la inequidad en términos de cobertura, en términos de deserción desde el punto de vista regional es manifiesta. La inequidad en términos de oportunidades reales de acceso al nivel terciario de la educación es evidente. Luego estos datos, que son preocupantes, lo serían aún más si le damos una mirada focalizada, regional, y ello explica, lo entiendo yo así, la mención reiterada que en el proyecto de reforma se haga de las oportunidades que a nivel de regiones puedan ofrecer las instituciones de educación superior públicas y privadas. Bien, más cifras sobre el número de instituciones de educación superior. Vamos a tener un cuadro más claro más adelante sobre cuáles son oficiales, cuáles privadas. La clasificación únicamente habla de instituciones, no habla específicamente de universidades. Sobre la matrícula o los estudiantes matriculados también tendremos cifras más claras como las que se presentan aquí en este cuadro, en donde vemos, hablando de instituciones de educación superior, que hacia el año 2001 la matrícula o el número de matriculados en instituciones oficiales era del orden del 38%, hacia el 2008 del orden del 55%. Esa ha sido una evolución interesante en las CIES, pero particularmente interesante en las universidades. Recordemos que hasta el año 2000 la proporción en las universidades de matriculados era completamente atípica comparada con el resto del mundo, comparada con Latinoamérica. Por esos años, el 30% más o menos de la matrícula universitaria correspondía a instituciones oficiales, el 70% a instituciones privadas. La evolución de el año 2000-2001 hacia acá ha sido significativa, y yo diría que presionada por dos aspectos. Uno, no hay que desconocerlo, ha habido esfuerzos, ha habido directrices políticas, pero sobre todo esfuerzos de las instituciones por aumentar la cobertura, y me estoy refiriendo al caso de las universidades públicas, ya lo vamos a demostrar. Pero por otro lado, estamos hablando de finales del siglo anterior, comienzos del actual, estamos hablando de una seria crisis económica, estamos hablando de cambios radicales en la cultura familiar y por lo tanto de decisiones para tratar de protegerse de la crisis por donde se rompe la cuerda más fácil. Entonces, familias con posibilidades tradicionales de llevar sus hijos a universidades privadas costosas, que vieron la posibilidad de ahorrar algunos pesos vinculando a sus hijos, por supuesto, a universidades oficiales, con el subsidio que esto puede implicar desde el punto de vista de la financiación de la oferta. En este periodo 2002 a 2008, la matrícula en instituciones de educación superior se duplicó en las oficiales. En las privadas aumentó en un 15%, una proporción mucho menor al caso de las oficiales. En promedio
el esfuerzo es significativo. Se pregunta uno, de todas maneras, si tal esfuerzo por aumentar la cobertura va de la mano con esfuerzos del Estado en términos de apoyo financiero a las instituciones. Número de estudiantes nuevos, estamos hablando de la admisión a las instituciones de educación superior, el número de graduados. Simplemente menciono temas que uno debe considerar si quiere un panorama más o menos serio y objetivo de la educación superior. Número de graduados y la relación completa de las universidades estatales, sean bajo la clasificación de universidades nacionales, como es el caso de la Pedagógica Nacional, o de las universidades departamentales. Son 32 universidades estatales, son 32 universidades que se financian parcialmente con los recursos del Estado, bien sea del presupuesto nacional o de los presupuestos departamentales o de los presupuestos distritales. Mirando un poco más ampliamente el panorama en este periodo 2002-2008, solo llego hasta el año 2008 porque no hay información oficial disponible de los años siguientes. La matrícula en el nivel técnico profesional se multiplicó por 408, por 41, es una matrícula significativa y por supuesto un esfuerzo muy fuerte. La matrícula en el nivel tecnológico se multiplicó por 1,84. La matrícula en general en las CIES, lo habíamos dicho, se multiplicó por 1,51. En el nivel universitario pregrado por 1,28, posgrado por 1,29. Lo que quiero plantear acá es que las políticas iban orientadas a, los esfuerzos iban orientados a fortalecer los niveles técnico y tecnológico, que por supuesto es una alternativa interesante para un país como el nuestro, que puede sembrar y dejar algunas dudas. Tendría mucha información que presentarles, por ejemplo, acerca del SENA, pero en parte la información que pudiera presentarles es más orientada a decir, es una información desinformación. Acerca del SENA uno encuentra cualquier cantidad de afirmaciones, de números, de estadísticas, que más que aclarar la situación siembran dudas, y lejos de pensar que el SENA no esté haciendo una tarea importante, lo que sí creo es que se ha convertido en una especie de comodín para jugar con las estadísticas y para plantear resultados dependiendo con algún interés del momento. Un énfasis en la matrícula universitaria, que es lo que más nos compete, y un destacar cómo esencialmente con menos recursos las universidades, y especialmente las universidades públicas en este periodo, han hecho grandes esfuerzos, o sea, se han autoexigido más o han satisfecho parcialmente ciertos lineamientos, esencialmente con los mismos recursos. Esta clasificación, hablando ya de carácter oficial y privado, en el caso de universidades, cada vez es menos fácil de hacer.
Estos cuadros van hasta el año 2005, porque de ahí hacia acá no es fácil encontrar información oficial confiable que nos permita diferenciar entre universidades oficiales y universidades privadas. Digamos que con buen tiempo y buena asistencia lograría uno auscultar la información y hacer sus propios inventarios. Pero lo que quiero señalar es que ya no hay esa clasificación en los espacios oficiales dedicados a presentar información sobre educación superior. Y eso, a mi modo de ver, no solo no es gratuito, sino que obedece a lo que claramente la anterior ministra de Educación planteó en muchas ocasiones. El problema no es entre lo oficial y lo privado. El problema no es entre las universidades privadas y las universidades públicas. El problema es entre calidad y no calidad. De una u otra manera se ha venido dando el mensaje y ha venido ganando terreno el mensaje de que la educación superior es una sola y que en calidad de un servicio que se preste de una manera o se preste de otra no marcaría diferencia. Eso se refleja en la forma como se presentan los datos oficiales y eso hoy por hoy dificulta marcar u observar datos estadísticos que nos permitan una comparación confiable. Hasta donde hubo información de fácil acceso, esta es la comparación que se establece. Los esfuerzos en el caso de las instituciones oficiales, las universidades oficiales, en términos de mejorar la matrícula, que se acentuaron en los años siguientes, en el último lustro, y las dificultades que en ese sentido han tenido las universidades privadas, situación que permanece también en el último lustro. Aquí se resume la evolución reciente de la matrícula, número de matriculados por instituciones, como les advertí hace un rato. Del 30-70, finalizando el siglo anterior, estamos merodeando el 45-55. Todo indica que esto tiende a estabilizarse. Pero obviamente implica un giro importante, es una tendencia significativamente diferente a la que venía y que daba lugar a afirmaciones contundentes como esta de Gabriel Misas o alguna equivalente del exministro Yepes Parra, comparando esa tendencia hasta finales del siglo anterior en la matrícula en universidades privadas y en universidades públicas, completamente atípica si se compara con Europa, si se compara con los Estados Unidos, si se compara con América Latina. Y lo curioso es, en esta revisión histórica, llamar la atención sobre lo que llamo la indiferencia oficial. En un estudio importantísimo en el cual voy a insistir mucho, realizado por la Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas, en el informe final, año 1977, sencillamente se lee algo como esto: el alto porcentaje de participación del sector privado en la oferta de educación superior es un rasgo característico de nuestro sistema educativo.